tercer disco se llama Nehuenche, que en Mapudungun significa gente poderosa, y es un disco que me tomó 2 años y medio, 3 años componerlo y grabarlo, principalmente porque yo decidí tomarme un tiempo para viajar, para recorrer el territorio mapuche, tanto Gulu Mapu como Puel Mapu, y escuchar, por sobre todo, a la gente y empaparme de lo que implicaba ese despliegue territorial, y además que estaban ocurriendo cosas increíbles en territorio mapuche, como que muchos peñis habían sido encarcelados, habían peñis que habían sido agredidos por carabineros. Recuerdo el caso de Brian Huentecol, el caso de la Machi Francisca, y eso provocó que por todo el territorio chileno y incluso en el extranjero muchos sintiéramos que se estaba cometiendo una injusticia, y era un proceso súper crudo, de mucha injusticia, de montajes policiales. Recuerdo que incluso Carabineros atacó una escuelita de niños. Entonces, en ese clima de violencia es que yo pensé, dije, la gente mapuche es muy fuerte, la gente mapuche tiene mucho nehuen, la gente mapuche es gente poderosa, y eso me ayudó a crear canciones nuevas, melodías nuevas, y yo pienso que es mi mejor trabajo hasta ahora, y estoy muy feliz de comenzar a compartirlo. El proceso de grabación para mí fue muy cómodo. Se grabó en un estudio que se llama Anedonia, y nos tomamos su tiempo para hacerlo. Trabajamos cada parte así con mucho cuidado, con mucho detalle, y a mí me parece que es un trabajo que tiene una sonoridad que logra de alguna forma inspirarse en soniditos, en el viento como elemento transversal durante el disco, y implicó muchos cambios también. Mi manera de cantar, yo siento que en el proceso fui cambiando la voz, encontrando mi propia voz. Entonces, nada, es un proceso de muchos cambios personales también, y que se van a ir notando ahí en el disco. Yo siento que el Estado chileno tiene una deuda no solo con el pueblo mapuche, sino con todas las primeras naciones que preexisten al Estado, y es porque Chile se miente. Chile no es un país, una nación única e indivisible, por el contrario, es una nación plurilingüe, y debe reconocer su carácter plurinacional. Este disco pretende ser un mensaje que espero llegue a la gente y que nos ayude a darnos cuenta de que tenemos que mirarnos al espejo, y que en el siglo XXI podemos convivir, dar un paso a la plurinacionalidad, que es lo moderno en el mundo. Mari Compuche, Inchetá Camilo Antileopiñem. Estoy presentando mi tercer disco, Nehuenche, Gente Poderosa, y ya lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, así que los invito a que puedan ponerle oído y puedan disfrutar.